Bueno, buenos días, buenas tardes, chicas, buenas tardes a todas. En el momento que nos estéis viendo, estamos aquí con Olga Giannini, doctora en teología, y vamos a hablar de un tema muy inédito, muy disruptivo y a la vez muy interesante, que es la fe y la espiritualidad en la pareja en la etapa de citas. En el marco de Círculo con Propósito, sabéis que estamos montando todo un tema de módulos muy concretos, especificados en lo que son los pilares de lo que es una pareja funcional. Y para tener una pareja funcional, ¿qué hay que hacer sobre todo principio? Hay que saber en qué lugar estamos, qué queremos elegir y sobre todo validar todo esto para poder elegir mejor. La señora Olga Giannini es doctora en teología, ahora se va a presentar ella misma. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que mucha gente dice que es muy profundo, eh, y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema que nos abarca en todas las áreas de nuestra vida, eh, en las finanzas, en la familia, en la salud incluso, y es esa fe y la espiritualidad que estamos construyendo en pareja. Muchas veces hablamos de compatibilidad emocional, de la atracción física, de los objetivos económicos o incluso del estilo de vida. Y dejamos muy para el final, vamos a ver por qué siempre estamos dejando para el final, una pregunta esencial. Si compartimos una mirada compatible sobre la vida, el sentido, la familia, los valores y la trascendencia con esa otra persona, con ese hombre con el que nos queremos emparejar. Y la doctora Olga Giannini es teóloga, entre otras cosas, es una caja de sorpresas y nos viene a ayudar a mirar este tema con mucha profundidad, serenidad y sobre todo práctica. ¿Qué vamos a ver en la charla de hoy? ¿O qué quisiéramos, que hemos organizado un poquito la charla de hoy con Olga? Quisiéramos que en la charla de hoy todas las mujeres se queden con una idea clara, que terminen de ver este vídeo, esta charla, con mucha claridad sobre el lugar que la fe ocupa en su propia vida. Ya hablamos de fe, de espiritualidad, de religión, lo vamos a ir hablando todo y lo vamos a ir aterrizando. Otra de las cosas que para nosotras es muy importante es cómo hablar de este tema, ¿no? De la fe, de la religión, de cómo nos sentimos espiritualmente en las citas que podemos tener de manera rotativa o incluso en una etapa de citas exclusiva con un hombre y en la que vamos avanzando y nos vamos adentrando en lo que es la intimidad emocional. Una cosa muy práctica para mí, que siempre ha sido importante, que lo tuve muy presente desde la primera cita con cualquier hombre, es cómo detectar compatibilidades y diferencias, ¿no? Con esa persona, no dejar nada al azar, no dejar nada por supuesto, interpretar lo mínimo, por favor, eso es muy importante también, poner las preguntas, cómo hacerlas, sentirnos realmente que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado para preguntar eso y reconocer señales de rigidez, de temas que no quedan, no se responden. Muchas veces están estas señales de que preguntamos a otra persona por sus preferencias, sus gustos, sus pensamientos, sus decisiones, y vemos que las respuestas no son del todo claras. Y eso es importante también tenerlo presente, ¿no? Porque podría visualizar una incompatibilidad profunda, ¿no? Y sobre todo el no poder relacionarnos desde un punto de vista de intimidad emocional. Y todo esto al fin y al cabo es cómo elegir a ese compañero con una conciencia más elevada y sobre todo afín a nuestros valores, ¿ok? Y bueno, le paso la palabra a Olga para que se pueda presentar ella misma, que la vayáis conociendo un poquito y vamos avanzando. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Mi nombre es Olga Giannini, sí, efectivamente. Soy teóloga, soy doctora en teología, mi especialidad es Biblia. Eso me ha permitido, bueno, primero quiero aclarar, empecé la teología siendo relativamente vieja o grande para empezar una carrera nueva, la empecé a los 40 años, teniendo toda una formación previa mucho más estructurada desde las ciencias duras. Fue una gran exigencia para mí, no tanto intelectual, eh, de afrontar una carrera nueva, sino hacer el cambio de matriz, ¿no? El cambio de mirada sobre la realidad. Y es verdad que las ciencias humanas no tienen otro tipo de preguntas sobre la realidad que las ciencias más duras, físicas, ¿sí? Bueno, eso me permitió, por un lado, eso, tener más herramientas, tener nuevas preguntas, tener también nuevas respuestas para algunos temas que uno ingenuamente viene respondiéndolos desde lo básico y desde lo científico a veces, o de un simple
approach desde la tradición, desde lo que uno heredó y mamó, o en la cultura o en la familia, ¿sí? Y por otro lado, descubrí también, pues, si bien pareciera que la teología y la religión vienen a ofrecer respuestas, a veces desde ámbitos más bien dogmáticos, pero también es cierto que hay una necesidad de hablar de los temas y una necesidad de encontrar respuestas desde lo profundamente humano. Es ahí cuando la teología, al menos a mí, me pasó que me hizo revalorar lo profundamente humano que existe en los seres humanos, como un grandísimo valor, con todas sus luces y todas sus sombras como los tenemos los seres humanos, pero fuimos creados como seres humanos, con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestras limitaciones, y a veces la Biblia ofrece las dos cosas, preguntas y respuestas, pero el hecho de que haga ese juego me parece que nos tira un cable a tierra como para tener algo, por donde empezar a desilvanar, a devanar ciertos temas, ¿sí? Nunca he sido una persona dogmática, mucho menos clerical, eh, y por lo tanto, Eso se deben estar preguntando muchas de las personas que las exactamente. están viendo, ¿no? Para ser teóloga, uno tiene que hacer los votos vitalicios, ¿no? No, nada que ver, o sea, ¿No? es una carrera larguísima, una carrera que nunca se termina, al menos en la parte bíblica nunca se termina porque implica, por lo pronto, leer los textos originales. Ya te lleva a un nivel de lenguaje distinto y no solamente aprender esos lenguajes, en este caso de la Biblia son hebreo, griego, y sino que aparecen otros lenguajes que están alrededor. En mi caso particular, el egipcio, nunca hubiera pensado que tenía que meterme en ese ámbito, pero la religión es una experiencia natural de todo el ser humano desde que nació. Claro, estás hablando de textos como, por ejemplo, ¿no? La Biblia, entre los que estabas hablando, son textos que, por decirlo a grosso modo, se escribieron hace 2000 años por humanos que tienen las mismas necesidades y los mismos miedos que tenemos hoy en día. O sea, que hay una conexión que sigue latente, ¿no? En todos nosotros. Totalmente, totalmente. Pero además fue producido por un grupo de gente, y ahí empezamos en el tema de inspiración, sí, que lo tenemos que tomar con pinzas, pero de alguna forma el texto transmite algo que no es solamente historia o una crónica de lo que pasó, sino que también transmite preguntas y respuestas que conectan con la trascendencia. Y las preguntas y las respuestas son múltiples, es decir, este es el otro tema, ¿sí? La Biblia es una colección de libros, no es un libro, es una colección de Claro. libros que ofrecen distintas miradas en diálogo con distintas culturas, porque fue producido por un grupo de gente eh, que ya estaba inserto en el mundo y muy relacionado con las élites políticas, culturales, militares, religiosas de distintas orígenes geográficos, de distintas matrices también religiosas y culturales. Todo eso se ve reflejado y lo interesante es eso, el diálogo que se establece con las culturas. A mí me permitió tener eso, ¿no? Una mirada, Interesante. claro, sobre la historia, por un lado, y por otro lado, sobre la mirada religiosa de otros pueblos que fueron parte de la historia del mundo, que aparecen en la Biblia, a veces como aceptados, a veces como rechazados, eh, y uno leyendo esos textos se siente también interpelado. Y en cuanto a los textos bíblicos, ¿no? Que es este diálogo intercultural, al fin y al cabo un diálogo humano, ¿no? Que hablan diferentes idiomas, que se comunica con diferentes códigos. Todo esto a lo que viene a responder es preguntas, ¿no? Quiero saber qué hay detrás de todo esto y lo pongo por escrito. Viene a ser un poco así, ese misterio de la vida que todos queremos resolver. Primero, para que un libro esté dentro de la Biblia, como dije, es una biblioteca, para que un libro esté dentro de la Biblia tiene que haber pasado por el filtro de la comunidad que lo considere inspirado. Y para que pasar ese filtro de la comunidad que lo considere inspirado, tiene que existir
algo en el texto que lo haga religioso, que sea un texto religioso, es decir, alguna referencia literal, objetiva o subjetiva a la trascendencia y en el caso de la Biblia a este Dios llamado Yahvé en el Antiguo Testamento, más la historia del Nuevo Testamento que es Cristo, ¿sí? La historia de Cristo y de la Iglesia. Entonces, para que sea en la Biblia, tiene que ser un texto religioso Ok. de ese pueblo. Entonces, si ahora llegamos a esta charla, ¿no? Desde una fe propia, ¿cómo diríamos que esta charla puede sernos útil, nos puede ser útil si somos religiosas y practicamos algún tipo de credo o somos agnósticas? ¿Cómo nos puede igualmente ser útil, aunque no tengamos en el centro de nuestra vida el cristianismo, por decirlo Mira, así? vos sabéis que la Biblia es el libro más leído Mm. de todos los libros desde que surgió la Biblia. O sea, de los últimos, yo te diría, 2500 años esta parte es el libro más leído de todo el mundo, ¿sí? Y no es leído tanto, por supuesto, desde el punto de vista religioso, sino, y prácticamente en los últimos 50 años, 70 yo te diría, es el libro más leído y estudiado desde otras miradas, psicología, sociología, historia de religiones comparadas, mitos. La Biblia ofrece un montón de mitos, pero se ha revisado o se ha replanteado qué significa que esto sea mito y cómo funciona un mito, algo absolutamente ancestral en todas las culturas, más allá de Israel. Entonces, lo que la Biblia ofrece otra vez es eso, ¿no? Es una biblioteca que puede ser interpretada de múltiples formas. Uno puede ir al texto como otra vez, buscando respuestas a problemas angustiantes de la vida personal. Muchas veces pasa eso. Otras veces interpretándolo como literatura, ¿sí? Y por lo tanto tratando de buscar en el texto una producción cultural, o incluso, si uno no cree, tomándolo como, nada, como este fenómeno producido de literatura producida por gente que cree. A mí me pasa mucho en ciertos círculos, yo tengo círculos de estudio de gente que me sigue a mí, que no cree, que es agnóstica. Sin embargo, todos los meses, todas las semanas, religiosamente me escuchan analizar un texto bíblico y lo hacemos en grupo. Entonces, es muy interesante la interacción con la gente que no cree o que se considera agnóstica, porque este es otro tema, ¿sí? El agnosticismo está más, digamos, impregnado de indiferencia que de una reacción contra el dogma. ¿Sí? Están entonces esas facetas en juego. ¿Sí? Hay gente que se dice a sí misma agnóstica porque no quiere aceptar el dogma, Claro. o una mirada religiosa así normativa. Y hay O gente una etiqueta, o tener una exactamente, etiqueta. exactamente un código a seguir o lo que sea. Y hay gente que es agnóstica más bien porque es indiferente, porque no tiene ni necesidad, ni intención, ni urgencias en responder la pregunta sobre Dios o sobre la trascendencia de su vida, ¿sí? Que eso es lo que más abunda, ¿sí? Lo cual no significa que no sean personas religiosas. Eso es la incongruencia, ¿sí? Un agnóstico termina siendo religioso de alguna forma. Y después veremos en qué aspecto de la religión se siente más cómodo, pero a veces, muchas veces uno encuentra esa frase, yo no creo en Dios, gracias a Dios, ¿no? Es mucho, ¿sí? Muy, muy clara y muchas veces, ¿sí? Y ahora se me están mezclando como muchas cosas, ¿no? Porque estoy pensando, estamos hablando de Biblia, hablamos de credo, de religión, y yo diría, ¿qué diferencia para que nos podamos, ¿no? Ya poner desde el punto de vista de la casilla de salida? ¿Qué diferencia cómo podríamos definir, ¿no? La diferencia que hay entre fe, espiritualidad y religión, porque usamos las palabras y a veces generan como que hablamos de una cosa refiriéndonos a otra y se nos puede incluso malinterpretar. Entonces, yo siempre digo que lo más importante es saber nosotros cómo sentimos y cómo valoramos, ¿no? ¿Qué valor le damos? Y cómo
dirigimos nuestra vida en cada uno de nuestras áreas. Entonces, para saber realmente en qué área estoy y cómo quiero seguirme cultivando, creo que sería interesante eso, ¿no? Cuando digo fe, ¿a qué me refiero con fe? Bien, fe tiene que ver más con una experiencia personal de cada uno, que es una mirada sobre el mundo, sobre lo que uno íntimamente cree. Y eso en Ujú. lo que cree puede ser trascendente o puede no serlo, ¿no? Entonces, la fe es a veces independiente de la religión. La fe en el sentido más prosaico, en el sentido más básico, es creer en algo y ese algo no siempre es alguien. Entonces, el primer aspecto de la fe tiene que ver con eso, con creer en algo o en alguien. Ojalá la persona crea en alguien y no en algo. Claro. Entonces, muchas veces hay mucha gente que incluso el amor creen que es un fenómeno fisiológico. Ujú. Y que todo está circunscrito a un tema hormonal o un tema de conexión de neuronas que perciben las emanaciones del otro de alguna forma y que entonces todo queda en este En el fenómeno, plano, en el plano físico. en el plano físico, incluso neurológico. Y Vale. a mí me ha sorprendido. Yo, por ejemplo, recuerdo haber ido a mi dentista, que es el dentista de toda la familia, ¿sí? Y con la boca abierta sin poder contestar, pero el tipo explicándome que el amor era eso, y era un médico, ¿sí? Entonces, y me he Claro. encontrado, me he Como que tiene carencia de la parte espiritual que estamos hablando ahora, ¿no? encontrado Esa persona cree en eso y tiene fe en esa versión del amor. y para él ahí ya está todo Es importante resuelto, eso. totalmente resuelto. Interesante. Sí, sí. Y después he encontrado médicos, por ejemplo, tengo un alumno que es un médico de intensivoterapista, ¿sí? O sea, un tipo que está ahí todo el día trabajando entre la vida y la muerte, y también con miradas muy, muy particulares, incluso sobre Dios. Es decir, después uno podrá hurgar un poco más profundamente en la psicología de esta gente, pero lo que quiero decir es gente que cree en lo sensible, en lo físico. Y por alguna razón, su universo y todo en el mundo está Se- absolutamente explicado y regido por las leyes físicas. Está Y interesantísimo. Está muy interesante esto porque justamente viene a dar el primer peldaño, o sea, nos ponemos en el primer escalón de cómo entendemos nosotros la vida, ¿no? En este caso, estos dos médicos, cómo la entienden la vida, así me relaciono y es un filtro muy importante el saber en dónde estoy para relacionarme con gente afín. Entonces, por ejemplo, una persona, una muchacha, una señorita que no solamente es creyente en un credo, sino también es practicante, por mucho que le guste un señor así, a la larga no podría sostener una relación. exactamente, Tu cara lo dice todo. claro, exactamente. ¿Cómo le explicas a ese señor que un beso es mucho más que un intercambio de fluidos y hormonas en juego? O sea, hay un límite que además es insuperable por el lenguaje. Este es otro tema. El ser humano tiene esta facultad que es el lenguaje, que es buenísimo. Claro, es lo que nos permite comunicarnos. Pero cada vez queda más en evidencia que el ser humano se comunica aún sin lenguaje. Ujú. En algún momento parecía parte de las ciencias ocultas, como hablar de intuición, hablar de percepción extrasensorial, hablar de un tipo de percepción del otro sin la mediación del lenguaje. Hace 10 años hubiera sido, repito esto, si es lo mismo que hablar de ovnis, de UFOs. Sin embargo, con las neurociencias cada vez queda más en evidencia que el ser humano, por lo menos la mente humana, es mucho más compleja y perceptiva de distintos planos de toda la realidad, incluido el otro. Y una de las cosas más interesantes que ha surgido en los últimos tiempos
es este debate o esta investigación sobre las neuronas espejo. Ujú. Las neuronas espejo, no quiero ser muy científica, simplemente quiero abrir la posibilidad de que en el cerebro de cada persona, hablo del cerebro por hablar de un lugar, en realidad es mucho más que el cerebro, ¿se entiende? Mm. Estamos hablando del lugar de la conciencia, donde desde dónde somos conscientes. Tiene la posibilidad de comunicarse sin mediación de lenguaje con el otro. Y no solamente por gestos, silencios, miradas, gestos. No, 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 no. Aún sin esos gestos. Es sorprendente, pero es así. Y esta es la base de la cultura. Queda cada vez más claro que es la base de la cultura. Un ejemplo claro. El teatro no podría existir si no hay, más allá de las caras, de los gestos y de la letra de una obra teatral, una empatía, la posibilidad de ser Claro, empático con el otro. La claro. empatía es lo que sostiene la relación entre los seres humanos a un punto tal que si genera empatía, hay una conexión sin palabras. Sí, por ejemplo, es el gran problema con los autistas, ¿sí? Es gente que no puede manejar la empatía. Ya. Por otro lado, la falta de empatía es, no puede ser superada por la barrera del lenguaje. Claro. Entonces, muchas veces hay cosas que se dan en una relación, un beso, una caricia, una mirada, un silencio, que pueden ser entendidos desde la empatía y no necesariamente desde el lenguaje. Totalmente, totalmente. Y volviendo al tema que empezábamos a abrir, como para que podamos como discernir a través del lenguaje en qué lugar estamos, ¿no? Fe, espiritualidad y religión, las diferencias que nos podríamos como Habíamos realizar empezado con el nosotros tema de fe, mismos. exactamente. Habíamos Mm, empezado con el tema de fe y que lo ubicamos más cercano al tema de creer, creer en algo, ¿sí? mm, Y que, digamos, ahí hay como un primer escalón que hay que saltar, pasar a creer en alguien, ¿sí? ajá. Porque creer en algo, como traje el ejemplo de la ciencia, tiene sus limitaciones y grandes Claro. limitaciones, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de creer en alguien, puede pasar a este nivel de llevarlo a la amistad, llevarlo al amor de pareja o quedarse en uno mismo, ¿sí? Creer solamente en las capacidades propias y nada más. Y eso también es un segundo nivel de atención. Creer en mí mismo y no en el otro, pasar de la confianza, porque creer es tener confianza, de Mm, de la misma raíz, la misma palabra, ¿sí? Fides, en latín. Fe tiene varios aspectos, no solamente creer, sino proyectar esa creencia en la realidad y eso me permite apoyarme en eso que creo. ¿Sí? Es decir, la fe termina siendo la piedra angular o el basamento del edificio en el cual yo estoy parado, para claro. ponerte una explicación gráfica. Entonces, si yo estoy parado en mi corazón y nada más que en mi corazón, y no puedo tener un pie en mi corazón ni en el corazón del otro, es decir, soy incapaz de salir de mí mismo en confianza, con todos los riesgos que eso implica, eso es ya de por sí una limitación también. Es decir, la fe en la pareja significa tener confianza en el otro, más allá de la fe del otro, de la religión del otro, ¿sí? O de la espiritualidad del otro. Y tener confianza en otro es, Es es un cultivo. Hay que construirlo. exactamente, y también hay que aceptar correr los riesgos. ¿Cómo puedo saber yo si soy una persona, porque a lo mejor es como una trampa del lenguaje e incluso nos puede definir ante la mirada del otro de manera diferente, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo si soy una persona de fe, de espiritualidad o de religión? O puedo ser las tres, entiendo que las tres a la vez sí que son, pero yo puedo ser una persona espiritual, que suena hoy en día, hay que tener un poco como cuidado, ¿no? Con estas palabras, porque hoy en día hay mucha espiritualidad como de postureo, ¿no? Y eso, bueno, pues distorsiona Vamos a mucho la vamos a imagen. tener un concepto, Sí. ¿sí? Ahora vivimos con el concepto de fe
centrado en este tema de creer y confiar. Dejemos de lado, por un lado, la palabra fe, que como vemos es muy amplia. De hecho, yo puedo creer en el otro, pero si creo en Dios, ya hay ahí un estadio superior, porque uno entonces se está relacionando con una trascendencia, es decir, la confianza y la credibilidad no está puesta en el ámbito material ni humano para pasar a tener confianza en la trascendencia, el nombre que tenga esa trascendencia, pero es una dinámica distinta, ¿sí? Muchas veces pasa, especialmente con los agnósticos, que no pueden hacer ese paso. Es decir, son incapaces de relacionarse con la trascendencia. Porque no les interesa, porque no les cierra, porque les da miedo, por lo que sea, no lo hacen. Entonces, fe, dejémosla ahí. Ahora vamos al tema de espiritualidad y religión. Son dos aspectos de lo mismo, de alguna forma, o no, pero religión tiene que ver más con estas reglas o estos hechos o costumbres o ritos o liturgias que exteriorizan la fe, cuando esa fe es trascendente, ¿sí? Cuando creen en Dios. Y entonces la religión es el marco Ok, normativo o el marco, digamos, justamente religioso, en el con cual una estructura, ¿no? exactamente, como, pero no necesariamente tiene que ser rígida esa estructura. Adoptada o puede ser creada, sí, la fe popular, por ejemplo, ¿sí? La fe popular tiene un tipo de religiosidad que no es compartida por ahí, por todo el mundo. Es decir, llevar acá, por ejemplo, yo vivo en Argentina, la peregrinación a Luján o en España, el camino a Compostela, no todo el mundo considera que esa sea la norma de tu religión. Pero por otro lado, hay un montón de gente que no tiene una religión definida y que hace el camino a Compostela, que sería incapaz de hacerlo alguien con muchísima fe. Mm, Entonces, hermoso el Camino de Compostela. claro, es que vos lo has hecho, que es un camino espiritual, Espiritual total. pero que al lado tuyo hay caminando una persona que no tiene absolutamente nada que ver ni con tu mirada sobre el Mi espiritualidad, exactamente. Cada uno la Exacto. vive a su propia manera. Y ahí justamente voy a introducir una pregunta que nos puede dar como más profundidad en cuanto a la espiritualidad. Con el Camino de Santiago creo que es como un ejemplo muy del día a día. Para la gente que no lo conozca, el Camino de Santiago, no todo el mundo le puede sonar, pero sí que es un camino de peregrinaje, yo creo que casi milenario, ¿no? Porque en Compostela, en Santiago de Compostela, pues bueno, está el sacerdote de Santiago y lo que se hacía, por muchos motivos incluso, ¿no? Y creo que es muy interesante para poder ver la dimensión de la espiritualidad em, propia y de la persona con la que tengamos citas, ¿eh? El camino de Santiago de Compostela lo que venía a ser era un camino espiritual, religioso o incluso de conmutar penas de cárcel. Sí. Habían cárceles incluso que todavía están en algunas casitas. Y cuando la gente llegaba a Compostela se le daba, ¿no?, una insignia conforme había cumplido, ¿no?, ese peregrinaje. Se llama que es el camino por antonomasia porque realmente lo que estás haciendo es un camino interior. En ese caminar le van surgiendo preguntas, ¿no?, del ámbito espiritual que en el día a día con tanta información a veces no alcanzamos a dejar que emerjan. Y digo que a nivel es un camino milenario porque venía gente de todos lados y se decía que cuando venían de Palestina, venían los palmeros porque venían con sus palmas hasta Santiago, hasta Compostela, para hacer ese peregrinaje, ¿no? Era en representación suya propia, en representación de una comunidad, incluso se decía, fijaros, ¿no?, la gran trascendencia que lo espiritual lleva a moverte. E incluso la gente que venía de Roma venían con romero y esa era la insignia de dónde venían. Y como incluso era como, yo creo, ¿no? A ver, igual cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero era como un poco de demostrar su posición, ¿no? Cómo se posicionaban en la vida respecto a su propia personalidad y su propia Identidad, identidad. espiritualidad, la identidad, ¿no? De estoy haciendo esto, me cuesta todo, porque no era como hoy en día, o sea, uno cruza
Me acuerdo que hay lugares muy curiosos que cruzas por medios de bosques que no hay nada, de nada, de nada, de nada, de nada, y ahí saltaban pues ladrones, etcétera. Entonces era un camino también peligroso, desafiante, con piedras, con subidas, con bajadas. Entonces es como justamente, ¿no? Esa identidad, esa espiritualidad, cómo la pongo en el mundo, ¿no? Y es muy interesante porque es como estamos viendo desde dónde vive esa persona, justamente, Exactamente, no ¿no? es que yo la ponga, es que ya está. Ahí Eh, está. ella está. Em, mientras hablabas, me acordaba de la Biblia, obviamente, ¿no? En la Biblia, por antonomasia, la gran experiencia es subir a Jerusalén. Ya, Ujú. o sea, lo que en la antigüedad era la peregrinación a Jerusalén. Hubo cruzadas, guerras por ese tema incluso, ¿sí? Aún hoy, aún hoy, eh, la- los judíos que van a vivir a Israel, porque deciden ir a Israel, no dicen voy a Israel, sino que usan una palabra hebrea que es aliad. Aliad es subir, Ujú. ¿sí? Que no porque Israel esté no, es el ascenso, ¿sí? El Es ascenso espiritual de conciencia. exactamente, la subida como los grandes místicos, la subida al Monte Carmelo, ¿sí? De San Juan de la Cruz, o sea, el monte siempre es el lugar donde, bueno, Moisés con las tablas de la ley tuvo que subir al monte para que le dieran las tablas, ¿sí? O mismo Jesús en el Nuevo Testamento está en el monte, las bienaventuranzas, ¿sí? Hay predicando bienaventuranzas. Entonces hay ahí un gran símbolo que es el monte, que no es que sea una montaña o algo más elevado, sino que remite a una experiencia de conexión con la trascendencia. En la Biblia hay otro símbolo muy interesante que no siempre está percibido con la potencia que tiene el símbolo, y es el desierto. Y me acordé también de vos en el camino a Santiago, porque el desierto normalmente es interpretado como ese lugar donde no hay nada y donde es algo así como un lugar de pruebas y algo así como un lugar de pruebas puesto por Dios, así como que este Dios maldito que nos va a probar para... Em, y en realidad en la Biblia y también en la realidad, el desierto es ese lugar donde encontramos los límites, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Y es por qué? Porque es el desierto nos obliga a ir a lo más profundo Mm. y, y, eh, y además ir a lo más profundo en las situaciones más desprovistas de fuerzas. Es decir, en las situaciones en las cuales somos más débiles. Por hambre, por sed, por calor, por necesidad, por angustia, por lo que sea. El desierto lo vivimos adentro. No necesita ser un desierto afuera. El desierto interior es el mejor camino de aprendizaje de muchas cosas, ¿sí? De hecho, en la Biblia no se usa la palabra Egipto para hablar de desierto, sino se usa Misraim. Misraim es una palabra hebrea que es desde la aflicción. Eh, no voy a poner sobria o de mucha... Digo, el camino de aprendizaje puede tener muchos vericuetos, puede ser de muchas formas, subiendo al monte o pasando por un desierto. Y el desierto en la Biblia es el lugar de encuentro con Dios, justamente. Es el lugar donde Dios te lleva para que estés con Él. No es un castigo, es el lugar que te lleva para que estés con Él. Es como la analogía del retiro, ¿no? De me voy a Totalmente, retirar sea totalmente. en un bosque, en un desierto, en un lugar donde los elementos no me generen un diálogo mental que me tape ese diálogo importante, espiritual, ¿no? Y Donde me además estar conecto conmigo y con dispuesto, Dios. claro, pero además estar dispuesto a hacer ese silencio, esa aislación, Ahí porque está, uno, viene ahí el tema del compromiso. Cómo de comprometido estoy yo con eso que es importante para mí, ¿no? Y estoy dispuesto a, esto es interesante, ¿no? Como estoy dispuesto a, con ese compromiso y sabiendo que es incómodo y que genera, pues, superar ciertas dificultades, aún y así me comprometo con esto y lo atravieso, ¿no? Porque sí que me va a hacer crecer. Exactamente, eso es interesante traspasarlo de justamente la etapa de citas que ahora estaba pensando. Sé que nos falta hablar todavía del tema de la religión,
pero pensaba, ¿no? Justamente por qué es tan importante, ¿no? Porque ahora digo, ¿no? Eh, si tuviéramos aquí una tercera persona y nos dijera, mira, pues yo tengo 37 años y después de una temporada sin salir con hombres y he superado pues mi última ruptura, quisiera volver a la etapa de citas, ¿cómo le diríamos, no? De que es importante, no lo más importante, ni mucho menos, pero sí que es importante incorporar esta mirada de fe, religión y espiritualidad en la etapa de citas. ¿Cómo le podríamos explicar? ¿A través de un texto? ¿A través de...? O sea, ¿qué tiene que ver esta persona como que es una de las partes importantes? Por lo pronto, saber lo que cree el otro nos da una idea de quién es el otro. Es decir, se juega la identidad, tanto la propia como la del otro. Querer conocer esa intimidad profundamente es lo que uno espera en una relación. Pero también no encontrar eso en una relación puede ser un índice de que el otro no esté dispuesto a mostrarse y a revelarse y a compartir eso que cree. Y para mí, el hecho de comunicarse sin límites va a depender obviamente de la capacidad de comunicación de cada uno y también de la madurez. Y hay momentos en los cuales uno quiere y otro y no puede y no siempre los momentos son los mismos, ¿sí? Pero percibir que hay una intención de comunicarse para revelarse auténticamente, ¿sí? Mm. Eh, Nos da pistas. Exactamente. Y al revés, el percibir que hay una voluntad o de silenciar, o de no mostrar, o de no querer avanzar en el diálogo de ese tema, me parece que ya de por sí es una respuesta muy, muy sólida para saber que no vamos a encontrar eco digamos, en una profundización, porque uno puede, a ver, Tal cual, tal cual. una Esa relación conexión íntima, ¿no? Que estamos buscando, al fin y al cabo. es lo más íntimo que tenés. Te muestra la intimidad de lo que, justamente, quién sos. Fe e identidad van de la mano. Fe no tiene que ver con eso que vos, digamos, la lista del credo. Yo creo en Dios Padre, ¿no? La está por ahí, ¿sí? La fe pasa justamente en qué creo, en quién creo y si estoy dispuesto a creer en vos, Claro. en el que tengo adelante. Ujú, ujú, ¿Qué confianza me inspirás? Este es otro ujú. tema. Es decir, yo puedo escucharte, yo puedo interesarme en quién sos o tratar de conocerte, pero no me inspirás confianza. Eh, y yo me parece que es muy interesante que hay algo en el cuerpo, algo en la mente, algo en el lenguaje del otro, o algo en esto que hablábamos de percepción extrasensorial, que me está poniendo una luz roja que me dice, no, no te creo. Sí, O, se siente en el cuerpo, eso se siente. Se totalmente, siente. o no me inspiras confianza, sí, o te creo, pero déjame que te escuche, no sé, 2 horas más, o mañana a la mañana, o en otra cita, porque así no me cierra. Y si no cierra, hay que preguntar. Es lo que les digo, sobre todo a mis clientes de matchmaking, y esto te lo explicaba el otro día, Olga, que muchas veces muchos de los errores en las parejas se ven cuando escucho, ¿no? Que explican en que no preguntan demasiado, en que no se atreven a preguntar por no ser incorrectos o incorrectas, ¿eh? Y es como, no, no me lo dijo esto. ¿Lo preguntaste? Es que si lo hubiera sabido antes, ¿lo preguntaste? Hay que preguntar más. Yo lo voy a seguir repitiendo, evidentemente. Sí, no, las 2 cosas. No solamente preguntar, porque a veces preguntar parece muy objetivo, muy, muy Claro. frontal. Mm, También hay que generar herramientas de conocimiento del otro, a saber escuchar. También. Eh, eh, Interpretar. entonces, analizar lo que uno escucha, no porque vaya a buscar La la, vuelta, no, la porque no vuelta, sea no, 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 útil. no. Exactamente, y repito, hay muchas formas de escuchar. El cuerpo escucha, la mente escucha más allá de lo que el otro diga, ¿sí? Entonces, a veces no se trata tanto de lanzar la primera piedra o el primer avioncito para que sea respondido o no, sino
a veces en la charla surgen herramientas como para ver que la otra persona puede o no estar interesada o haber cultivado algo en su interior de, de estos aspectos espirituales o religión. Y ahí, bueno, volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? La religión puede ser esto, ¿no? Yo puedo ser católica, apostólica romana, y sin embargo no me confieso con un cura, aunque me diga la religión que hay que hacerlo, no voy a misa todos los domingos, no hago ayunos, no creo que tal libro de la Biblia diga la verdad. Digamos, eso que la religión te puede marcar que hay que hacer o no hacer, o que es el marco de referencia de determinada religión, puede ser vivido en la espiritualidad de otra forma totalmente libre, más selectiva, o incluso sin una religión definida, ¿sí? De O as- acuerdo. Entonces, la espiritualidad es más el aspecto interior, la experiencia personal de cómo se vive una religión determinada o no, ¿sí? Entonces es ahí cuando digo, fe es una cosa, religión es otra, espiritualidad es otra, ¿sí? No sé si queda medianamente claro esos campos en los cuales se manejan esos conceptos. Sí, en general es difícil. En el día a día, las personas cuando piensan o sea, las personas que no son totalmente de un credo, ¿no? De una religión, esto me llegan muchas respuestas de candidatas que justamente dicen eso, ¿no? Que sí que están muy definidas en una religión, entonces tienen muy claro, y esto está muy bien porque filtra muchísimo. Para mí es importante que el Señor tenga, bueno, la pareja, la potencial pareja, sea practicante en esta religión, porque para mí es importante. Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, ¿no? Con el estilo de vida, el deporte. Para mí es muy importante que el deporte forme parte de la vida, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que no lo considera entre sus prioridades, no la prioridad, sino las prioridades en cómo elegir. Y al fin y al cabo lo que venimos a decir ¿no? Con este trío, ¿no? De fe, espiritualidad y religión es que sí que es importante desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques, que son todos válidos, que pueden estar mezclados en 3 cajones diferentes, están compartidos entre nosotros, pero es importante saber en qué lugar estoy yo y qué es importante para mí para ver esa compatibilidad. Y justamente una de las preguntas que se me generaban en todo esto, Olga, es, ¿pueden 2 personas de diferentes religiones ser compatibles? Mira, yo conozco gente, mucha gente Ujú. como justamente la Biblia es el ámbito de diálogo ecuménico, como se dice, ¿no? Eh, Conozco parejas de judíos y cristianos, incluso del Islam, pero es posible. Que sea fácil, ese es otro tema. Pero no es imposible, y por supuesto hay que plantear un montón de cosas desde el vamos, antes de dar por supuesto que el otro es lo que es por la religión que tiene. Ah, Las dos cosas, ¿sí? Y vale también para los de la misma religión. Eh, yo puedo estar muy cómoda con un judío, de hecho tengo amigos rabinos con los cuales me llevo bárbaro, y sin embargo no puedo tener ni el mínimo diálogo con un dogmático o con un cura cerrado de mi misma religión, ¿sí? claro. Entonces, repito, la religión, si bien propone un marco de referencia, es más bien en la comunicación personal lo que se juega es la espiritualidad, no la religión. Y ahora estoy pensando, si al principio 2 personas, incluso, ¿no? De la misma religión, no, de la misma religión no, mejor dicho, si 2 personas al principio coinciden en la fe, coinciden en lo que creen, ¿no? Coinciden en esa dimensión espiritual, ¿no? Que lo ponen al principio de su vida, en segundo plano, y en cuestión de religión no son tan compatibles, a la larga, estas diferencias se pueden como diluir y se pueda como que la pareja se pueda hacer más compatible con el tiempo que se van conociendo o al revés. Esto como que potenciaría
las diferencias y hay que tenerlo como muy en cuenta a la hora de generar. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque, por ejemplo, nadie está exento del dolor, de la enfermedad, de la muerte eh, propia de la pareja o de un ser querido, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que uno, desde qué lugar percibe el dolor, vive el dolor? Hay gente que vive el dolor como un castigo. Hay gente que vive el dolor como una superación. Hay gente que vive el dolor como una experiencia para esto, para aprender, ¿sí? Eh, y en la convivencia diaria, esas miradas distintas, no creamos que porque hoy son de así, mañana van a ser distintas. Mm. Hay que escuchar muy atentamente estas distintas Exactamente. posibilidades. Por ejemplo, el tema de la muerte, que pareciera que, bueno, es un límite, que todas las parejas que piensan que van a llegar tantitos a ser viejos, sepan que, bueno, que eso es una excepción, ¿sí? Todos sabemos en la vida cotidiana que es muy difícil que una pareja llegue juntitos a viejos, por más que lo digamos, lo deseemos y lo construyamos todos los días. Pero digo esto por el tema no solamente de la vejez, sino también de la muerte. Y esos límites nos hacen vivir la vida de otra forma. Eh, por ejemplo, la gente que no cree en el más allá, eh, aún siendo católica, hay gente que no cree en el más allá, ¿sí? ¿Cuál? Sí, sí. Entonces, tiene una percepción de la realidad y vive la realidad eh, desde, en algunos casos, desde una impunidad absoluta, total, no hay más allá, y por lo tanto hago lo que quiero acá, ¿sí? Em, o vive a veces también desde una culpabilidad absoluta, ¿sí? Hago esto, Dios me va a castigar, pero acá en esta vida, no en el más allá, eh, y, y por lo tanto el más allá termina siendo un más acá, ¿sí? Por ejemplo, está estudiado que las religiones que creen, por ejemplo, en la reencarnación, tienen una experiencia de lo cotidiano mucho más eh, focalizada en el goce cotidiano. Mientras que hay algunos aspectos de la religiosidad, y lo puedo dar fe porque tengo mucha gente que es así, que considera que vivir, creer en el más allá es como una vía de escape. Bueno, sí, total, tengo una vida de repuesto arriba en el cielo y no importa lo que viva, ¿sí? Eh, entonces, eso trasladado no solamente a mi experiencia personal, sino a la convivencia, Claro. eh, ojo, estar en pareja es convivir con el otro, Mm. ¿sí? Yo puedo intentar sostener una pareja a distancia, pero la pareja se sostiene en la convivencia. Y más o menos frecuente, pero lo que sea, ¿sí? Claro, con un Eh, compromiso. y con una convivencia, el compromiso tiene que tener convivencia. Tiene que Ujú. tener convivencia. Yo lo pongo, la prueba más efectiva es, bueno, estas parejas que se comunican por internet y que hasta hacen el amor por internet. Te digo, hasta qué Bueno, punto, claro, a ver, digamos, el ser humano podrá haber evolucionado mucho, todo lo que quieras, pero una cosa es que el Zoom nos facilite la vida y otra cosa es que tengamos una relación de amistad solamente sustentada por el Zoom, o de la vida sustentada por el Zoom, ¿sí? personalmente pienso igual. Uno aprende a conducir con un volante en las manos, eh, Con los pies en la eh, tierra, exactamente, con una y con los botella, pedales. Y tomarse una aprende, botella de vino. exactamente, no se puede aprender a conducir a través de Zoom o en una universidad a distancia. Es así. Totalmente. Y con la pareja se tiene que construir y sostener en lo cotidiano, en el tú a tú. Que al cabo del tiempo tengamos una situación de cambio de domicilio por temas de trabajo, etcétera, y hay como una, ok, deslocalización puntual, pero las parejas que se buscan, que se encuentran, ¿no? Esa es una otra de las experiencias. Pero bueno, Que se desean y desean ese encuentro. O sea, exactamente. eh,
Por eso, volviendo al tema de la comunicación y a la expresión y la fe como esa expresión máxima de la identidad de cada uno, Tal porque cual, tal cual. es absolutamente necesario cultivarla en la trascendencia, no solamente en la proyección humana, sino también conocer los límites o las características de la fe del otro. Tal cual. Sí, es una de las pistas más interesantes que nos puede dar tantísima información con 2 palabras, ¿no? De fe, espiritualidad, cómo es el otro, su identidad, sus creencias, ¿no? Dónde, cómo, con qué se compromete y cómo se compromete, ¿no? Porque la gente no se compromete para todo igual y eso nos puede dar muchas pistas de si eso es compatible, adecuado, no, que nos va a alcanzar nuestros sueños o nos los va a condicionar, ¿no? En el resto de nuestra vida. Siempre digo que la elección de una pareja es una de las decisiones más importantes de nuestra vida porque de eso va a depender todo lo cómo va a estar funcionando nuestras finanzas, nuestra salud. De eso va a depender incluso que alcancemos nuestros sueños. ¿Y cómo haríamos, no? Ahora estoy pensando, ¿cómo haríamos? O sea, claro, cada uno tiene su propio estilo, eso inevitable. ¿Cómo le podríamos compartir a las mujeres de la comunidad cómo hacer esta pregunta? Que no sea tan frontal, pero que sí que nos aporte información o que nos abra una puerta para ver qué hay detrás de todo esto, porque evidentemente en los primeros meses de tener citas con un hombre, con varios, ¿no? Pero con uno en concreto, ¿cómo abordamos esta pregunta? ¿Cómo podemos entrar en ese ámbito? En esa, ¿cómo Eh, recomendarías? Mira, a mí me parece que un buen momento un buen ángulo para plantear lo espiritual es la experiencia personal. Es decir, hablar de uno mismo Tal cual. y qué es lo que, no digo yo creo en tal cosa, no, 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 pero sí hablar desde una experiencia personal profunda de Dios o de la trascendencia, plantearla como el diálogo, como justamente como una forma de mostrarse Sí, sí. ver el eco de la otra persona si está interesada, si hay empatía, si hay sorpresa, si la sorpresa Hay es buena, rechazo. Claro, exactamente, si la sorpresa es buena o mala, si hay silencio, si hay distancia, medio metro para atrás. eh, tal cual. y el rechazo, repito, uno lo tiene que tomar desde el vamos. Lo digo por experiencia personal. Lo digo por experiencia personal. Yo estuve casada con una persona que no tenía interés en conocerme. El día que tomé conciencia, me llevó muchos años, tomar conciencia que no tenía interés y que lo decía, que no tenía interés, no lo consideraba necesario. Bueno, Qué doloroso. Bueno, exactamente. lo que les digo a muchas mujeres en consulta es que, y hombres, ¿no? Evidentemente, pero no se entra tanto, quizás con los hombres, no se entra tan al principio desde este tema espiritual, de fe, etcétera. Depende de la edad, ¿ves? Depende de la edad. Los hombres últimamente, los más jóvenes vienen más sensibles, gracias a Más Dios. sensibles. Sí, sí, sí. Los que están más en la parte de citas con propósito, que son más de 40 años, ¿sabes? Además, tampoco más. Cuando entras en confianza, se sueltan y es hermoso ver la facilidad con lo que conectamos y con las ganas que tienen de conectar. Eso es interesante. Entonces, están y no saben a veces cómo abordarlo, pero enseguida que una se muestra natural y se abre, y lo que decías vos, ¿no? Ay, explico mi experiencia, y el otro resuena y se mueve, se acerca. Totalmente, Entonces, totalmente. esa es la manera de abordar estos temas. Y lo que quería decir, ahora justamente me olvidé, de, del rechazo, que hablabas desde tu experiencia de rechazo, ¿no? Lo que yo siempre digo es que no hay nada de rechazo en la vida, lo que es protección. Dios, si hablamos desde un punto de vista muy de creer en Dios, es como que nos protege, todo es protección. Si algo sale de nuestra vida, si algo se aleja, es protección. Es que eso no tiene que ser para Todo, nosotros. o sea, Claro. no, que el rechazo del otro no implica que uno sea menos. No, Esto para nada. para nada, al revés. Habla de las limitaciones del otro.
no de las mías, ¿sí? A ver, uno tiene que tener muy en claro que el rechazo existe, que es muy difícil, una vez que está el rechazo, cambiarlo. Es decir, así como hay una empatía natural, hay un rechazo natural y uno lo tiene que también aceptar. Que no, repito, pero que si uno gratuitamente, conscientemente y con anhelo, es decir, empáticamente, desea encontrarse con otro, entonces el tema de el diálogo abierto, incluyendo el tema de fe, religión, tiene que ser natural. No puede estar excluido porque, repito, es parte de la identidad, la mía y la del otro, lo que están en juego. Es mostrarnos y mostrarse. Mostrarse es interesantísimo porque Totalmente. invita al otro a participar en esa conversación que la estoy abriendo. Es una Justamente, propuesta. Es una es una propuesta. un iniciador de una conversación con propósito. Sí, es una Mm, propuesta. Está buenísimo. La verdad que da para mucho. A mí se me generan preguntas y preguntas. No me quisiera ir mucho del tema porque da para una parte 2 y para una parte 3 esta conversación, Olga. Y yo creo que sería interesante como hacer otras conversaciones para irlas ampliando desde otros ámbitos que las mujeres que lleguen a esta charla íntima ya les dé de entrada esas ganas de decir, ok, esto lo voy a incorporar porque esto es importante para mí y quiero que sea importante para el otro. Solamente que les provoquemos estas ganas y esta conciencia, en esta toma de conciencia, ya para mí me sentiría súper alegre, súper contenta de que lo vuelvan a incorporar y que no estén tan pendientes de que el otro tiene que cumplir una lista de requisitos. Es inexplicable. Sí, sí, es así. Tu caja es No, esa. sí, sí, Porque con todas las círculos de mujeres en las que me muevo, en los que me muevo, en las comunidades donde estoy, que están otras mujeres, los formularios de candidatas que me llegan, eh, está bien saber lo que queremos, pero no dedicarnos a tener una lista de requisitos que el otro tiene que cumplir como si fuera una parte de la compatibilidad. Más viene con lo que y estás diciendo, ¿no? además, jamás la realidad puede estar, es tan múltiple, tan impredecible la realidad. El otro es tan impredecible en todo, ¿sí? En su identidad y en su actuar, en las dos cosas, que tratar de describirlo o esta descripción taxonómica, es decir, ponerlo en categorías, es absolutamente inútil, porque ni esas categorías reflejan la realidad y la realidad supera ampliamente esas categorías, con lo cual nos quedamos con las migajas que puede Tal ofrecer. cual. ¿Sí? Y además es como una manera de tener el control, de decir, ok, ahora me pongo yo en control y eso tiene que ser así, cuando en realidad no controlamos nada. Hay que soltar, hay que observar, hay que entregarse a esa experiencia, ¿no? Amorosa, de que tanto miedo tenemos todos y todas, porque genera miedo. Es esa pregunta que hace años y miles de años que nos estamos preguntando y resolviendo y preguntando y resolviendo de ahí, ¿no? Estos textos. Da para muchísimas charlas más. Olga, estoy mirando ahora el guión y digo, wow, cuántas cosas nos hemos dejado en el tintero. Yo te agradezco millones y lo que te quería invitar es a otra charla, si estuvieras disponible, para ampliar y para seguir aprofundizando, ¿no? Pero yo creo que esto ha sido interesantísimo el poderle poner una base, poderle poner palabras, que sobre todo son herramientas de comunicación. Estas herramientas que nos acercan o nos alejan, ¿no? Yo, mientras preguntabas así cómo romper el hielo con la relación, tengo que hago la contrapregunta. A ver, ¿Cuán importante sería para vos iniciar una charla desde la experiencia que tuviste en el Camino de Santiago? ¿cómo? No entiendo. A ver, Claro, ¿cómo sería? si vos en una cita hubieras planteado tu experiencia del Camino de Santiago. Ah, sí, claro, ¿Te claro. hubiera sido útil? ¿Te hubiera Sí, eso allanado? es. Exactamente. ¿Fue a mencionar la religión? No. Bueno, Eh,
De hecho, lo utilizo mucho, esto que estamos hablando, ¿no? De hablar de mi experiencia cuando estoy en el programa de citas con propósito, que es la parte de matchmaking con los hombres. Y cuando yo hablo de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el Camino de Santiago, ahí abro la ventana, lo que estábamos diciendo, invito al otro a hablar de ese tema. Entonces, por ahí sí que la persona se va mucho a lo teórico o porque no tiene respuesta para esto, pero al fin y al cabo lo que está hablando es, que es donde voy a llegar siempre, es a su deseo, a validar su deseo, a ponerlo sobre la mesa y que esta persona lo pueda, en el momento que esté en una cita con una señorita y entre en relación, pueda poner sus deseos sobre la mesa, ¿no? Naturalizarlo como deseo. Porque, Exactamente. es decir, no es un tabú tener ese deseo. Es necesario. Son Entonces, necesidades emocionales que todos tenemos. natural, natural, absolutamente natural. Nos encontramos en una cultura, repito, por ahí lo dije en otros momentos, pero en nuestra cultura es tabú hablar de religión, o pareciera que es tabú hablar de esto, de la espiritualidad, pero no es tabú hablar de con lujo de detalles cómo quiero que me hagan el amor en la cama. Entonces, hacemos desproporcionadamente de esto, mitos o tabúes Tal cual. Uf, 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 que cuando sí. los empiezas a analizar, pues decís, ¿de dónde salió este tabú? Y por ahí Mm. ese título de tabú me parece que ayuda muchísimo. Freud tenía, eh, una de las cosas que hice en mi vida fue, mientras hacía teología, hacer psicología, la carrera de psicología, ¿sí? Y porque fue, en España había una película que se conoció mucho, esta película de Asignatura Pendiente, ¿sí? No sé si la habrás visto vos. Es una de esas películas icónicas, ¿sí? Eh, y esta idea de que uno le quedan en el tintero desde la juventud cosas pendientes, incluso una carrera, y la mía era la psicología. Entonces, a los 60, a los 60, Uh. psicología. Eh, lo agradezco muchísimo, muchísimo. Es una carrera hermosísima, no la pude terminar, pero bueno. Pero Freud, volviendo al tema, Freud hizo un libro que se llamaba Tótem y Tabúes. Interesantísimo el libro, cortito. Pero ponía sobre el tapete esto, ¿no? Cada cultura tiene sus tabúes. Es muy cultural el tema del tabú. Y el tema del tabú termina siendo una expresión de lo sagrado, pero negativa. O sea, volviendo al tema, la sexualidad no es tabú, pero es tabú la espiritualidad. No, todo al revés. La dimensión ha cambiado totalmente. Y Lo tiene mucho que ver con el consumir cuerpos, que bueno, ya te digo, es otro tema también, que la gente se acostumbraba mucho a esto, ¿no? De consumo cuerpos. No, no, una locura, una locura, una locura. Exactamente, y la espiritualidad, sí, por supuesto que tiene su correlato de la sexualidad, nadie lo discute, pero de ahí a poner tabú a la espiritualidad, bueno, así nos va en algunos ámbitos de la sociedad, ¿no? Mm, mm, mm. La verdad, esta charla ha sido eh, muy necesaria, muy necesaria. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me llevo una frase, una idea esencial, una idea central, que es que la fe y la espiritualidad forman parte del corazón de una persona. Totalmente, Van de la mano, van totalmente. muy, muy de la mano. Vos en la propuesta que me hiciste, que me dejó pensando mucho, yo no soy una persona de dar consejos, pero vos terminaste en la propuesta preguntándome si yo pudiera dar un consejo. Y lo Mm. único que yo pudiera dar va a parecer ridículo, A ver, ¿por pero qué? No. pruébenlo. Tengo la experiencia de que es fascinante la respuesta que uno encuentra en ese consejo. Rezar juntos. Wow, es muy atrevido eso. En las citas, en la etapa de citas en la que nos No, estamos no, no, ya una conociendo. vez que está una vez que salió el tema, una vez que se abrió el diálogo, rezar juntos no significa invocar al otro, no es un ritual. Rezar juntos es tener un objetivo común y Ay, un sueño sí. común, un deseo común y estar dispuestos a ponerlos con las mismas palabras. Qué bonito, qué bonito. A ver, volverlo a repetir porque me parece mágico.
Te Eso, emocionas. el que rezar juntos es tener un deseo común, un sueño común, eh, y buscarlos y ponerlo en las mismas palabras, compartirlo en las mismas palabras, en el mismo momento. Es como una especie de alianza, de pacto que se hace con la oración. Exactamente, exactamente, exactamente. Ay, muchas gracias. La verdad que hablar de fe, de espiritualidad, de religión en la etapa de citas no es exagerado, no es prematuro, se tiene que hacer y es una forma, ¿no?, de elegir con madurez, es una forma de elegir con claridad, sobre todo con ese propósito, ¿no?, de compromiso para poder construir y construir y construir y seguir rezando juntos, ¿no?, formando estos deseos de a dos. Es muy, muy amplio. Muchas gracias, Olga. Em, si te parece, lo dejamos acá. Te agradezco millones. Sí, sí, tranquila, tranquila. Y, Eh, y no sé si Continuamos quieres agregar después. alguna frase más. La verdad que con la frase que has compartido me parece 10 puntos. La voy a dejar después en la descripción para que sigamos rezando juntos, para que sigamos mirando todos en la misma dirección. Porque no es mirarse uno al otro, sino es mirar en la misma dirección. Exactamente, exactamente. Es tener planes a futuro, es buscar las mismas metas, aunque sean banales, ¿sí? Nadie dice morir juntos. No, 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 no. Yo, si me permitís una anécdota, nada más. Una anécdota como para descontracté, como dirían los franceses, ¿no? Eh, Tenía una amiga que en la época éramos muy compinches y un día me dice que ella era amiga de Elton John, ¿sí? Y entonces yo, que me encantaban las canciones de Elton John, le digo, hagamos una cosa. Y ella creía en el poder de la oración. Digo, hagamos una cosa, vamos a rezar juntas para traer a Elton John acá a Argentina. Impensado, ridículo. Nadie sería, ni ella ni yo capaces de hacerlo. Bueno, vino Elton John a Argentina. Digo, y yo, por supuesto, ligué entrada preferencial en el estadio, adaptándolo en primera plana. Pero digo, eh, uno puede decir, bueno, es Dios que me lo concedió, y otro puede decir, qué poderosa es la oración humana. Mm, tal cual. Sí, sí, el poder de la palabra. El universo nos está escuchando. Y sobre todo, está muy disponible para hacer esos deseos realidad. Gracias, Olga. Un beso muy grande. Lo mismo. Seguimos. Seguimos. Chao, chao. Chao, chao.